Señor me los bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda en esta hora preciosa de la palabra del tiempo, de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Ahora, hermanos, vamos a entrar en la clase de escuela dominical del libro Cultivando Raíces en la Familia de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en la lección número 7. Y el título que lleva es ¿Por qué preparar mi historia? Vamos a orar. Padre, aquí estamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos a tu trono de gracia para reconocer que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres fiel y que tú nos amas. Y en el nombre de Jesús venimos a tu trono de gracia a la misma vez a pedir perdón por nuestros pecados, a suplicarte, Señor, que nos limpies con la sangre de Cristo, que nos escuches, que nos hables, que nos enseñes. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra pueda quedar sembrada como semilla y dé fruto y fruto en abundancia. Bendigo a mis hermanos que fielmente, Señor, escuchan tu palabra. Sigue poniendo hambre de ti, Señor, de tu palabra, en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y gracias porque tú sustentas nuestra hambre, Señor. La gloria y la honra te la damos a ti. Oramos todo esto pidiéndolo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ¿y a qué me refería yo cuando les decía yo de por qué preparar mi historia? Bueno, cuando nosotros hablamos de cultivando raíces en la familia de Dios, que es el título del libro, del estudio que estamos dando, bueno, es importante que nosotros seamos cimentados, afirmados en el Señor. Y al ser afirmados estamos echando raíces. Y un buen árbol, hermanos, con buenas raíces dura muchos años. Yo no sé cuántos tienen el privilegio de haber conocido un parque aquí en California, un parque natural que se llama Sequoia. Y ahí hay unos árboles inmensos. En una ocasión, un servidor con mis hermanos y mi esposa y mis hijas, si no me falla la memoria, éramos alrededor de 17 personas. Y tomados de la mano, le dimos la vuelta a un árbol de estos secoyas, y este no era el más grande que había en el parque, y no logramos darle la vuelta. Nos faltaron personas para poder abarcar la circunferencia de este árbol, de lo grande que estaba. Y hermanos, hablando de nosotros ser plantíos del Señor, árboles, bueno, es importante que nosotros mismos tengamos nuestra propia historia, el antes y después de que conocimos al Señor. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque el Señor nos ha llamado a testificar, a hablarles a otros de las buenas nuevas. Y muchos de nosotros no nos sentimos en la capacidad de hacer esto, porque no conocemos bien la Biblia, o no tenemos confianza en lo que vayamos a hablar, o tenemos temor de algunas preguntas que nos pueden hacer y no tengamos respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate lo que te voy a decir, que una de las mejores maneras de contar las buenas nuevas es contar tu propia historia. Y esto es algo irrefutable, porque tú puedes leer 1000 libros, pero cuando tú cuentas tu propia historia, hay convencimiento, hay poder en tus palabras, porque tú sabes y hablas con esa pasión de lo que tú fuiste y de lo que Dios hizo y ahora lo que tú eres en Cristo Jesús. Y rápidamente, antes de entrar en la lección, les quiero contar una historia que en mis años de juventud, yo emigré a Estados Unidos a la edad iba a cumplir 18 años, 17 años, iba a cumplir 18 años. Y yo quería continuar con mis estudios, entonces aquí en Estados Unidos le dicen colegio, que viene haciendo como después de la prepa, como preparatoria, entre preparatoria y universidad.
Y yo me recuerdo que empecé a ir al colegio para retomar mis estudios, mi carrera, y ahí hice muchos amigos. Me recuerdo que en esos amigos, entre los amigos que hice en la escuela, en el colegio, había un compañero de clase del cual nos hicimos muy buenos amigos. No me recuerdo si era de Bolivia, de dónde, pero era de Sudamérica, algún país de Sudamérica. Y nos hicimos muy buenos amigos. Y la cuestión es que él era un tipo de esos incrédulos que no creían en Dios, creían así como en algo medio raro, no me recuerdo. Y en una ocasión me pidió un favor, me dijo que si no le daba un aventón a recoger su carro a un taller o algo por el estilo. Y pues ya teníamos meses de conocernos, sí, claro. Y en el camino, hermanos, yo no sé cómo tocó el tema de que era lo que yo pensaba de Dios. Él me abrió la puerta. Y yo me recuerdo que yo le dije, sí, yo soy cristiano, creo en un Dios todopoderoso, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Inmediatamente me interrumpe y me empieza a tirar un rollote, pero que me dejó con el ojo cuadrado, así de lo preparado que estaba él. Y yo lo único que hice en ese momento es ponerme a orar. Y yo le decía, pedí al Señor que me diera palabra para esta persona. Porque lo que yo tengo no es mío, es de Dios. O sea, no, este es un invento de los hombres. Y es algo que tú y yo tenemos que entender, que lo que tenemos es un tesoro guardado, que el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, ha sembrado en nuestros corazones estas verdades tan grandes y tan hermosas que guardamos en nosotros. Es nuestra experiencia de haber conocido a ese Dios tan bueno. Y mientras yo oraba, yo sentí que el Espíritu Santo me estaba moviendo y me decía, cuenta tu historia, cuéntale tu testimonio. Entonces lo dejé que hablara y me soltó su rollo, y sí, muy impactante, muy impresionante la manera como lo había preparado. Mucha ciencia detrás de todo lo que me decía. Y luego le dije, bueno, yo te voy a decir algo que me ocurrió a mí. No que me contaron, sino que a mí. Y ahí detalladamente le empecé a contar lo que yo fui, lo que Dios hizo, y ahora lo que yo sentía, lo que yo soy en Cristo Jesús. Y déjenme decirlo, para la gloria del Señor, que Él se quedó boquiabierto. Una persona súper preparada. Y yo no lo estaba tan preparado porque yo recién me había convertido al Señor. Pero lo único que Dios puso en mi corazón fue contar mi historia. Entonces arrancamos, hermanos, con este pensamiento. ¿Conoces tú tu propia historia? Entonces vamos a hablar de esto. Y voy a empezar primero por dar lectura en Primera de Pedro 3:15. Y mira lo que dice el apóstol Pedro en capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, aquí Primera de Pedro 3:15 nos aconseja, nos dice a nosotros que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y en algún momento de nuestra vida, hermanos, vamos a tener que abrir nuestra boca y hablar. Y en este momento no se trata de predicar, no se trata de enseñar. Es simple y sencillamente se trata del hecho de contar tu propia historia. Y te voy a decir que es interesante, y muchas veces en la iglesia conocemos hermanos, hermanas, personas, y sabemos que comparten nuestra fe, pero no conocemos su historia. Y esto es importante porque hoy más que nunca que tenemos que estar hablando las buenas nuevas, es mucho más fácil compartir nuestra propia historia, porque en el momento que empezamos a predicar, la gente se espanta, se asusta. Si no están preparados todavía, en el momento que nos ven tomando una actitud diferente cuando vamos a contar nuestra historia,
como que ya no les agrada tanto, pero cuando tú cuentas tu historia y es tu propia historia, hay un impacto diferente en el corazón de las personas. Entonces solamente quería dejar esto ya de antemano sembrado en los corazones de cada uno de nosotros. Lo repito una vez más, Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Ante todo el que os demande. Luego, vamos inmediatamente a otro versículo de la Biblia, y este se encuentra en Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces ahora, primero fue Pedro que leímos, ahora el apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Fíjate lo que estaban diciendo estos hombres que caminaron con el Señor, lo que hemos visto y oído. Y tú y yo, querido hermano o hermana que me estás escuchando, realmente creo que no lo hacemos lo suficientemente o lo frecuentemente que deberíamos de hacerlo. Lo que hemos visto y oído. Y muchas veces yo he mencionado esto, hermanos, que hoy en día es más fácil estar viendo lo que el diablo está haciendo que lo que Dios está haciendo. Y yo hago un llamado a tu corazón en esta hora. Fíjate lo que te estoy preguntando. ¿A qué le estamos poniendo más atención hoy en día en medio de la pandemia, en medio de las muertes, en medio de las enfermedades, de los contagios, en medio de la pérdida de trabajos, en medio de la economía que va en picada, en medio de la crisis política, la convulsión en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, son increíblemente malas noticias que nos bombardean día a día. Y nosotros estamos pendientes de todas estas cosas y nos abruman, nos afectan, nos quitan el gozo, nos dan preocupación. Pero, ¿estás tú viendo hoy en día la mano de Dios trabajar en tu vida? Es una pregunta para ti. ¿O qué es lo que ves más? ¿Lo malo que está pasando o lo bueno que está pasando? Y eso es algo interesante que lo mencionemos, porque los apóstoles, tanto Pedro como Juan, estaban diciendo, lo que hemos visto y oído, eso es lo que les estamos comunicando a ustedes, eso es lo que estamos contando. Y nosotros como cristianos hoy en día, creo que ni una cosa, ni lo que vemos, ni lo que oímos. ¿Cuántas veces has salido de una predicación, de una enseñanza tan gozoso, tan contento, tan lleno de esa palabra que escuchaste, que no te aguantas por comunicarlo, por contárselo a alguien? Oiga, que no sabes lo que escuché en la iglesia, mira esto y esto y esto y esto. ¿Cuántas veces tomamos nota, hermanos, de una predicación, de un mensaje, de una cita bíblica? ¿Cuántas veces corroboramos las citas bíblicas que se nos están dando y a la misma vez la estamos abriendo? Si te fijas, o sea, con el debido respeto, pero la mayoría de las veces somos flojos en ese sentido. No hay un mover del Señor y ese ánimo para estar gozosos y hambrientos de buscar, de escuchar, de hablar. Es importante, hermanos, que nosotros contemos a otros lo que hemos visto y lo que hemos oído. En una ocasión, cuando Jesús iba a hacer, en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y la gente que seguía al Señor, pues venían gritando por la calle y haciendo mucho ruido.
Y los fariseos le dijeron al Señor, oye, dile a esta gente que se calle, hacen mucho ruido. Y lo que el Señor les responde, dice, si yo les digo que callen, estas piedras gritarían. Hermano, entonces, si nosotros no estamos adorando a Dios a través de nuestras palabras al contarles a otros, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo va a hacer? Piensa tú en el privilegio que tenemos como hijos de Dios de contarles a otros estas grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Bueno, pero ahora vamos a entrar entonces en lo que es mi historia. Y el bosquejo, hermanos, que tenemos nosotros para cómo nosotros contar nuestra historia, lo vamos a tomar en Hechos 26. ¿Y saben ustedes lo que ocurre en Hechos 26? Bueno, el apóstol Pablo fue llevado a Roma para ser juzgado. Y mientras él esperaba el turno de su juicio, él estuvo testificando ante los gobernadores de estas provincias. El capítulo 26, el título dice, Defensa de Pablo ante Agripa. Y aunque Pablo aparentemente se estaba defendiendo, lo que estaba haciendo él era contar su propia historia. Entonces, esto nos ayuda a nosotros, hermanos, para que tú prepares, para que yo prepare mi propia historia. ¿Por qué? Porque te decía yo que lo mejor que podemos hacer cuando nosotros queremos hablarle a otra persona de las buenas nuevas es contar nuestra propia historia. Y vamos a ir paso a paso, tomando como referencia y como ejemplo la conversión del apóstol Pablo y cómo él testifica cuando está ante los gobernadores romanos de su conversión. Y vamos a tomarlo como ejemplo, hermanos, para nosotros tener un bosquejo de nuestra propia historia. Fíjate. Entonces, vamos a entrar en este bosquejo de Pablo, Hechos 26. Y lo primero que Pablo hace en el versículo del 2 al 3, dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Lo primero que Pablo hace es una introducción. Y les decía yo que esto no es predicar, esto no es enseñar, esto es una plática, es una conversación. Yo te voy a contar lo que pasó conmigo y lo hace más interesante, porque es más personal, es más directo hacia la persona que nos estamos dirigiendo. Entonces lo primero que el apóstol Pablo hace es una introducción. Y luego, en los versículos del 4 al 11, tenemos el antes. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más grande, rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Que se juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecí de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces ahora Pablo está dando el antes. Primero la introducción, ahora el antes. Y cuando yo voy avanzando en este bosquejo, hermanos, fíjate, mi recomendación es
que si puedes tú, escríbelo. Y no te lo memorices como si fueras a vender algo y tienes que saber todas las cosas, sino que es con el fin de que tu historia, con la ayuda del Espíritu Santo, sea convincente, que realmente glorifique a Dios y convenza al oyente de lo que tú estás hablando. Esa es la idea. Y mi recomendación es que leas Hechos 26, donde estaba yo leyendo. Pero entonces, la introducción, el antes, después el cómo. ¿Cómo fue que yo me convertí al Señor? Versículos del 12 al 20. Y luego, ¿qué ocurre después de mi conversión? Versículos del 21 al 23. Y por último, la conclusión de los versículos 24 al 29. Si nosotros leemos la historia de Pablo, fíjate, algunas veces cuando la habíamos leído anteriormente no le poníamos atención, pero ahora léela con detenimiento, con discernimiento, para que tú veas cómo Pablo simplemente está contando su conversión al Señor. Y es apasionante, hermano, la manera en que él lo cuenta. Y acuérdate, o sea, Pablo estaba siendo juzgado y cada vez que se presentaba para testificar, para hablar, él hablaba de su conversión, o sea, ¿de qué se me acusa? Yo fui esto y esto y esto y esto fue lo que hice, esto fue lo que Dios hizo y ahora esto es lo que yo soy, esto es lo que yo hago. Y esto nos sirve a nosotros para que nosotros mismos nos convirtamos, como dice la Biblia, en cartas abiertas, donde cualquiera puede leernos que el contenido que tenemos es la salvación de Dios nuestro Señor. Ahora te quiero dar algunos consejos mientras compartimos nuestra propia historia, cuando hagas tu propia historia. ¿Y a qué me refiero? Pues mira, nosotros ya ahora cristianos tenemos algunos términos. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de aceptar a Cristo. Pero para que no se escuche tan religioso, podrías decir algo como: yo confié en Cristo para mi salvación, o dependí de Cristo. Cuando hablamos de pecado, para nosotros es algo obvio el pecado, pero para otras personas pues no lo es. Entonces cuando dices yo estaba en una vida de pecado, y la gente empieza a formularse, bueno, ¿y pues qué estaba haciendo? ¿Qué es pecado? Yo en la iglesia les he dicho esta forma de chiste, que cuando a mí me decían pecado, yo decía, pues nomás le faltó una S para hacer pescado. Pescado frito, pescado al horno, a las brasas. Pecado, ¿te fijas? Para nosotros tiene sentido, pero para una persona que jamás ha tenido o sea, el hecho de ir a una iglesia y escuchar esta palabra, no están muy familiarizados. Entonces, en lugar de pecado, pues podríamos decir algo como: me rebelé en contra de los caminos de Dios, o lastimé a Dios con mis acciones. ¿Sí? Y cuando dijiste pasé al frente para cuando aceptaste al Señor, podríamos decir, bueno, ahí decidí entregarle mi vida a Dios. Cuando decimos me limpió con su sangre, Dios perdonó el mal que había hecho. Cuando nací de nuevo, acepté el perdón de Dios. Y cristiano, pues ahora soy seguidor de Cristo. Entonces, yo creo que al final del día es el Espíritu Santo el que va a poner las palabras correctas. Pero lo único que la idea detrás de nosotros compartir nuestra historia, y perdónenme, pero era que no se escuche tan predicado, tan formulado, sino que sea algo natural. Tú estás platicando algo que te ocurrió como una experiencia tuya, y es algo que es muy común esto. En un grupo de personas, de amigos, o sea, nosotros tenemos la tendencia a contar las experiencias del día. Si no te ha ocurrido, tú vas a comer a un restaurante y te gustó en extremo el servicio, la comida o algo en particular, y tú cuentas tu historia y la gente te escucha y te pone atención.
Y sin embargo, nuestra historia de nuestra conversión, en veces no la contamos. Otra de las cosas que yo les sugiero es que incluyamos algo de humor o de interés humano, tratando de que el oyente sonría o se reduzca la tensión. ¿Sabían ustedes que el humor es irresistible y aumenta la tensión? Entonces todo esto nos ayuda, hermanos, para que nosotros podamos compartir nuestra propia historia. Y solamente los dejo con este pensamiento. Nuestro Señor Jesús tenía la costumbre de hablar, de enseñar con parábolas. Y una parábola era una historia. Y fíjate, Jesús le decían rabí, que es maestro. Él era un maestro de la ley, alguien que sabía enseñar. Y él usaba parábolas. Entonces, ya quedó establecido que es mucho más fácil transmitir una verdad a través de una historia que tratando de enseñarla o predicarla. Y tu testimonio, escúchame hermano, hermana, tiene poder. Porque Dios, el Dios misericordioso y amoroso, que hizo los cielos y la tierra, ese Dios poderoso, ese te cambió a ti. Él te hizo una nueva persona. Y lo único que estamos haciendo es contando esa historia. Y la gente escucha. Y la gente se impacta con tu historia. Entonces yo quiero animarte ahí, quien sea que tú seas, que donde quiera que tú estés, cuenta tu historia, hermano. Escríbela en un papel. Lee Hechos 26 donde estábamos leyendo. Que te sirva de inspiración, como el apóstol Pablo, él mismo contó su conversión delante de estos gobernadores. Y ahora la historia de Pablo nos anima a nosotros también, contar nuestra propia historia. Porque al final del día, lo único es dar gloria y honra al Señor por lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Oh, bendito sea su nombre. El Señor me los bendiga, hermanos. Les amo en el Señor, siempre firmes. El Señor viene pronto. El hermano Alfredo les saluda. Amén.